México se postula como el tercer país a nivel mundial en decesos a causa de COVID-19. Yo soy Juana Ramírez y de eso hablaremos hoy en Mundo Salud. Sala de espera tenemos un paciente muy especial. Se trata del doctor Luis Muñiz desde la ciudad de Monterrey. Muy buenos días, doctor, y bienvenido a Mundo Salud. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Doctor, hoy estamos hablando de COVID-19 y sé que usted fue uno de los pacientes que vivió un cuadro complejo no crítico y quisiera que nos comentara cuánto tiempo estuvo en el hospital y cómo fue esa experiencia. Fue una experiencia traumática, lo tengo que decir así, no lo puedo llamar de otra forma, y la verdad estuve hospitalizado por un lapso de 8 días. Y yo creo que los más difíciles fueron los primeros 3 días, porque aceptar que está sucediendo eso y cambiar el chip de ser el que decide y tener que dejar todo lo que sabes para quedar en manos de alguien que te va a ayudar a salir del problema, sí es un poquito complejo, la verdad. Doctor Muñiz, sé que es médico especialista en cirugía general y que se dedica en su atención médica particularmente a los pacientes diabéticos. Es muy probable que su contagio se haya generado justo en el ejercicio de su profesión. Sí, de hecho, desde que inició este problema pandémico, la verdad no dejamos de trabajar. Lo hicimos con todas las precauciones posibles en todos los lugares en donde trabajamos. No me puedo quejar, siempre tuve todo lo necesario. Al día de hoy sigo trabajando y tengo todas las precauciones. Sin embargo, pues es casi un hecho que fue durante la atención de algún paciente. Yo tuve durante el 2020 aproximadamente unos 4 o 5 pacientes diagnosticados, diabéticos con problemas de infección en el pie, diagnosticados con COVID que pues los estuvimos atendiendo con todos los cuidados, pero pues bueno, es una enfermedad que de la nada de repente te puede contagiar y pues eso fue lo que sucedió, ¿no? Y pues desgraciadamente nos tocó vivir esta experiencia. Doctor, ¿cuál es el momento crítico en el que un paciente debe decidir que ya no debe estar en su casa e irse al hospital? Fíjate que yo tengo la suerte que también tengo un médico en casa, mi esposa es médico. Entonces, ella acudió rápidamente y a lo cual le agradezco mucho al doctor Fernando Castillejas, que fue el que nos apoyó con la toma de decisiones para llegar rápido al hospital. Y digo, él como mi médico en ese momento pues me hizo acudir de inmediato, por decirlo así. En cuanto yo me sentí mal, que ya detectamos la primera toma de una oximetría baja, en ese momento se tomó la decisión y de inmediato fuimos a hospitalizar y fue como, no lo dudé en ese momento. Me dijeron hay que hospitalizarte y de inmediato fuimos. O sea, yo pienso que la mejor forma de atender este problema es ser rápidos en la toma de decisiones y eso nos ayudó a nosotros, a mí personalmente, a salir de este problema que con todos los factores de riesgo que yo presentaba, pues sí era importante atenderlo rápido. Doctor, y con esos factores de riesgo, ¿qué atención tuvo? ¿Cuál fue el tratamiento en su caso para atender COVID-19? Pues bueno, es que tuve la dicha de tener una atención maravillosa en el hospital donde estuve, que es el hospital que el doctor Castillejas tiene a bien manejar. Entonces, la verdad, el equipo que me atendió, neumólogo, internista, tomaron las decisiones rápidas y me dieron pues un tratamiento, se podría decir que integral, porque no nada más era una atención con oxígeno, medicamentos, sino que también tuve atención psicológica, que me ayudó a salir del conflicto mental que tenía en ese momento y
que me apoyó bastante. Digo, en cuanto al esquema de manejo, pues bueno, pues es el que se maneja protocolizadamente dentro del hospital, ¿verdad? Ellos ya tienen bien claro qué tipo de paciente y a quién le van a dar los medicamentos que tienen. Seguramente varía para cada paciente. Yo lo que diría es, pues hay que ponernos en manos de los doctores que saben y que nos ayudan a salir adelante. Doctor, recientemente ha habido un debate acerca de si los médicos y los trabajadores de la salud deben ser vacunados, si solamente los del sector público, si los del sector privado o los llamados de primera línea. Usted no estaba en primera línea, pero es muy probable que se haya contagiado en el ejercicio de su profesión. ¿Qué opina de ese debate? Y escuché un comentario muy, bueno, no sé si sean reales o no, pero dentro de todo lo que se ve, ahí alguien dijo que nosotros tenemos el mismo riesgo que todas las personas y pues evidentemente no tienen la más mínima idea de lo que están diciendo, porque a nosotros nos llegan pacientes que, por ejemplo, yo veo pacientes diabéticos desde hace más de 25 años, y un diabético que llega a tener tos o dificultad para respirar, en primera instancia me considera su médico de primera línea, aunque yo no sea médico, voy a llamarle general o familiar. Entonces, hay una gran cantidad de pacientes que acuden a uno y que dicen, oye, pues traigo este problema en el pie, tú me estás atendiendo, pero fíjate que traigo fiebre, traigo tos, malestar general. Entonces, en ese momento nos transformamos en médico de primera línea. En las enfermeras reciben a los pacientes incluso sin saber qué diagnóstico tienen. Yo tengo un grupo de enfermeros que trabaja para mí ahí en la institución donde estamos atendiendo heridas y ellos también son de primera línea, aunque no se dediquen a ver nada más COVID. O sea, es hasta cierto punto ridículo que digan que hay una división. La división la inventaron ellos, pero cualquiera que tenga atención con un paciente tiene riesgo. Sí, y digo, a un chofer no lo va a buscar un paciente para preguntarle si qué hace porque no puede respirar. Va con nosotros y por eso somos de más riesgo y el riesgo no nada más lo corremos nosotros, lo corren nuestras familias. Entonces, yo creo que es un grave error desde el punto de vista de salud. Digo, deberíamos de tener mejores directivos en los sistemas de salud para que tomaran mejores decisiones, porque sí, realmente este país es en donde más médicos y personal de enfermería ha sufrido el padecimiento y aparte somos el país en donde más personal médico ha fallecido. Doctor Muñiz, pues le agradezco muchísimo que nos haya dedicado estos minutos en Mundo Salud. Me alegra mucho que se haya recuperado, que esté bien. Gracias. Y como usted lo dijo acertadamente, la primera línea son todos los profesionales de la salud y necesitan estar vacunados. Muchas gracias. Le mando un saludo hasta Monterrey. Gracias, igualmente. Gracias por la entrevista. En la edición de abril de la revista Mundo Ejecutivo se encuentra el ranking de las 50 mejores empresas de ciberseguridad. Con el trabajo a distancia, los riesgos digitales para las empresas se han incrementado, por lo que los servicios de ciberseguridad resultan más relevantes que nunca. En la sección Mundo Político presentamos un análisis del nuevo corporativismo sindical y cómo marcará las elecciones nacionales. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje especial sobre la industria del entretenimiento, un mercado de 900 millones de personas con ansia de inversión. Además, en Mujer Ejecutiva, damos una perspectiva del empoderamiento económico de la mujer mediante la inclusión financiera. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Y hoy en consulta tengo un invitado muy especial. Se trata del doctor Fernando Castilleja, director de Bienestar y Prevención de TecSalud y quien ha sido el líder ejecutivo de toda la estrategia COVID-19 para esa institución. Doctor Castilleja, bienvenido. Gusto en saludarte, Juana. Gracias por la invitación.
Doctor, pues ya llevamos más de 2 millones de personas contagiadas en el país por esta enfermedad y se calcula que son más de 200,000 muertos a la fecha. Uy, y deja tú los 200,000 muertos contabilizados. Un reporte de la semana pasada sugiere que hay más de 500,000 muertes comparadas con las del año pasado. O sea, comparado un año con otro, hay un exceso de mortalidad ya casi o que supera los 500,000 y que son muertes que son estas 200,000 más otras indirectas que seguramente son asociadas a enfermedades no atendidas durante la pandemia de COVID y que terminaron en una defunción, además de las no cuantificadas como diagnóstico COVID que tuvieron su deceso en casa. Doctor Castilleja, ha habido todo un debate acerca de la participación del sector privado en la pandemia y pareciera en algunas conversaciones que ha sido un accionar exclusivamente del sector público. Sin embargo, la estrategia de Texsalud para atender la pandemia ha sido ampliamente reconocida en el sector. ¿En qué ha consistido? ¿Qué hicieron ustedes para atender la pandemia? ¿Cuál ha sido la respuesta de Texsalud? Al inicio de la pandemia, hace poco más de un año, nos dimos a la tarea de investigar cómo iba a proceder o cómo iba a suceder el flujo de la enfermedad a nivel global y anticipamos que se iba a convertir en lo que hoy es. Y entonces desarrollamos un equipo de respuesta multidisciplinario, administrativos, médicos, directores, académicos y demás. Y desarrollamos muchas líneas de acción para generar un plan muy coherente y muy completo de cómo participar y cómo apoyar a la sociedad en este grave problema que se vaticinaba. De hecho, tuvimos unas conversaciones muy pronto con el gobierno del Estado de Nuevo León y una colaboración sumamente estrecha en cómo íbamos nosotros a apoyarlos, y los apoyamos desde logística, planeación, estrategia. Juntamos varios grupos de personas que nos podían apoyar a hacer esta planeación y luego convertimos un hospital. Doctor, justo ahí quería ir. Texsalud hizo que se convirtiera un hospital 100% COVID en el sector privado. ¿Cómo estuvo eso? Sí, nosotros tenemos en el sistema Texsalud 2 hospitales, el Hospital San José y el Hospital Zambrano León. Y tuvimos la fortuna de poder separar la atención y los procesos en ambos hospitales en diferentes fases. Hicimos varias fases de desarrollo, una donde dedicamos un área específica de ambos hospitales, una fase 2 donde dijimos el Hospital Zambrano León se hace exclusivo no COVID y el Hospital San José mixto. Algunas áreas se convierten en COVID, pero en la medida que esto fue aumentando teníamos un plan de conversión hasta que convertimos todo el hospital, más de 60 camas de terapia intensiva y 170 camas hospitalarias en total, más las áreas de emergencias. Entonces hicimos un hospital completo en COVID. ¿Cuántos pacientes COVID han atendido? Más de 3,000. Más de 3,000. Más de 3,000 pacientes hasta la fecha. ¿Todos del sector privado? No, hemos atendido también del sector público. Tenemos asociaciones con el gobierno del estado y de hecho varios de los pacientes, cuando hospitales como el Metropolitano, que es el hospital público del estado de Nuevo León, se saturaba y en los picos más graves nos compartíamos pacientes, o sea, se venían para acá y los atendíamos y luego los regresábamos, pacientes del ISSSTE León y de otras instituciones públicas también. Nosotros pues teníamos que dar la mano, no nos podíamos quedar con los brazos cruzados viendo que la gente se quedaba sin acceso, ¿verdad? Más de 3,000 pacientes, y sé que una de las diferencias lamentablemente considerables entre la atención de pacientes en el sector privado y el sector público ha sido el porcentaje de mortalidad. ¿Por qué? Mira, nosotros tuvimos una mortalidad global hasta ahora que rodea el 11%. O sea, quiere decir que los resultados son muy buenos. Tristemente, en algunas partes del sector salud público, la mortalidad llega casi al 50%. ¿Cuál es la diferencia? Una, pues que los pacientes tienen acceso más rápido en el sector donde nosotros trabajamos. No le quiero decir privado porque pues la verdad es que trabajamos también para áreas públicas. Entonces la gente llega más rápido y tiene más rápido acceso a oxígeno, más rápido acceso a monitorización y a prevención de complicaciones. Eso es por un lado. Y la segunda es que los equipos que se armaron para hacer las estrategias médicas fueron de múltiples áreas. No era un solo doctor quien atendía. O sea, era un equipo, yo creo que por persona, por paciente eran 20, 25 personas que estaban
al cuidado directo de cada uno de los pacientes. Doctor, el tiempo es corto, pero ha habido un debate importante acerca de la vacunación de los médicos y los trabajadores del sector privado. ¿Cuál es su mensaje al respecto? Definitivamente todos los doctores quieren, y doctores, enfermeras, técnicos que están viendo pacientes deben ser vacunados. ¿Que están viendo pacientes COVID-19 o que están viendo pacientes? Recuerda que la mortalidad en el grupo médico se dio más en áreas no COVID. ¿Por qué? Porque son los médicos que tienen los médicos y enfermeras que tienen la guardia más abajo. Entonces, no hay que hacer una diferencia público-privado. Es todos los médicos, enfermeras y técnicos del sector salud deben ser vacunados a la brevedad. Si no, vamos a seguir liderando las muertes en el sector salud en el mundo. Doctor Castilleja, muchas gracias, y este siempre va a ser el espacio para los médicos, para los profesionales que han estado en la línea atendiendo a los pacientes COVID y a los pacientes no COVID. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Y hoy en Health Café tengo el gusto de saludar al doctor Francisco Moreno, internista, infectólogo del Centro Médico ABC y quien se ha convertido en un líder de opinión muy importante durante la pandemia. Doctor Francisco Moreno, bienvenido a Mundo Salud. Bien, gracias por la invitación, un placer estar aquí contigo. Muchas gracias, doctor. Y entrando en materia, ¿cómo ha funcionado la vinculación público-privada para atender la pandemia en nuestro país? Pues mira, cuando se hizo este acuerdo entre el gobierno y las instituciones privadas, hubo hospitales que del sector privado decidieron atender pacientes que no eran COVID y que pues por la cuestión de la reconversión hospitalaria tan importante que se hizo a nivel nacional, no había suficientes cirugías, quirófanos, etcétera, ¿no? El Hospital ABC, donde yo laboro, entró al acuerdo atendiendo pacientes COVID. Entonces nosotros hemos tenido la fortuna de tener pacientes del sector público que son referidos a través de una plataforma que se creó y prácticamente hemos recibido muchos pacientes del Instituto Nacional de la Nutrición cuando ellos llegan a estar saturados. Estos pacientes reciben una atención totalmente gratuita, tanto por parte del hospital como por parte de nosotros, los médicos que los atendemos. Y la verdad es que hemos logrado tener un índice de éxito en la atención de estos pacientes muy alta, similar e incluso a veces mayor que en los pacientes privados, porque en lo general hemos atendido pacientes más jóvenes del sector público que lo que hemos atendido del sector privado, en donde la población ha sido de mayor edad. Doctor, ¿cuántos pacientes ha atendido el Centro Médico ABC COVID positivos desde el comienzo de la pandemia? Mira, ya tenemos más de 100, prácticamente 800 pacientes que con un recambio importante, porque como tú sabes, hay pacientes que se complican y que permanecen en el hospital por un tiempo prolongado. Tuvimos una época en donde se aumentó el número de camas para tratar de atender el máximo de capacidad. Lo que evita crecer más es la necesidad de más ventiladores y sobre todo, no solamente tener el equipo, sino tener el personal. El personal que tenemos afortunadamente aquí en el hospital es de primer nivel y pues eso ha sido el éxito del manejo de esta enfermedad aquí en este centro médico. El aumentar camas requiere también tener a esos especialistas bien calificados y que desafortunadamente no los puedes sacar de cualquier lugar. Son gente que se ha preparado durante mucho tiempo
y entonces por aceptar más pacientes disminuyes la calidad de atención de los que ya están. Claro. Por eso, pues además de tener que atender también pacientes no COVID, porque lo que el Centro Médico Observatorio, que es en donde yo laboro, ya tiene un área muy bien aislada del resto del hospital para que, uno, también podamos ver pacientes no COVID. Dos, no exista riesgo de contagio. Cuando empezó la pandemia, muchas de las infecciones que ocurrían eran en los centros hospitalarios. Ahora, pues lo que sabemos es que tenemos que tener muy bien aislada esa parte, y eso nos ha permitido ya un manejo pues de funcionalidad del hospital como era antes, es decir, ya se atienden pacientes de todos los problemas médicos habituales, y además tenemos un área COVID muy bien establecida que está aislada del resto del centro médico ABC. Doctor, justo platicaba antes con el doctor Fernando Castilleja, y parece que para los hospitales del sector privado no ha habido una diferencia entre pacientes derechohabientes del sector público y pacientes del sector privado. Y también hay un debate alrededor de la estrategia de vacunación y los trabajadores de la salud que están en primera línea, no primera línea. Y cuando usted habla de la necesidad de atender a pacientes, no solamente COVID positivos, sino de todos los padecimientos de salud que además han pospuesto diagnósticos, cirugías y que hoy también complican aún más los problemas del sector salud. ¿Cuál es su postura respecto de ese debate de la primera línea y del programa de vacunación? Mira, yo creo que lo que hemos aprendido en la pandemia es que el paciente es una persona que está enferma y requiere atención. Privado, público, es exactamente lo mismo. La persona está sufriendo algo que pone en vulnerable, lo pone angustiado, lo pone asustado al tener una enfermedad que pues es nueva, que se oye de tantos problemas que puede ocurrir con esta enfermedad. Entonces, la distinción entre privado y público en medicina no debería de existir, tanto a nivel de la atención que se le da al paciente, como también la que recibimos los médicos. El personal que labora, por ejemplo, aquí en el Hospital ABC, incluye enfermeras, personas de aseo, laboratoristas, químicos, técnicos de rayos X, personas que tienen la misma ingreso que tiene una persona que trabaja en un hospital del sector público. Entonces, el decir a los hospitales privados no les estamos dando las vacunas porque tienen que esperar su turno, está diciendo que un grupo de gente que además de que está trabajando en salud, tiene también pocas posibilidades de tener o recibir la vacuna de otra forma, más aún cuando la vacuna no se puede comprar, porque pues la tiene el gobierno y no te la vende. Si la vendiera, pues yo creo que sería cada uno capaz de poder distribuir esa vacuna en su población. Entonces, esta marginación, esta discriminación que han provocado con el sector privado es muy, muy grave, porque no te permite a ti ni protegerte por tus medios, ni proteger a la población que está a tu cargo, que está laborando, que está dando el día a día. Te platico, hay enfermeras que no pueden regresar a su casa a trabajar porque ahí viven porque ahí viven sus papás o viven sus abuelitos, o porque su esposo es de alto riesgo, y han tenido que tener totalmente un aislamiento durante todo este tiempo. Así es, y que llevan, perdón doctor, y que llevan meses viviendo en habitaciones cerca de los hospitales para poder atender a los pacientes sin contagiar a sus familiares. Doctor Moreno, de verdad agradezco mucho estos minutos. El espacio de Mundo Salud es su espacio, y desde aquí un abrazo y un agradecimiento enorme a todos los trabajadores de la salud de todos los hospitales del país que se la han rifado, que se han jugado la vida para salvar la vida de sus pacientes. Doctor Moreno, muchísimas gracias por estar en Mundo Salud. Gracias a ti, y hay que seguirnos cuidando. Por supuesto que sí. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en Mundo Salud. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Juana Ramírez.
Ejecutivo presentó.